Buenas noches, es un honor para mí estar con ustedes para compartir el análisis retórico de la Biblia. Empiezo porque no tenemos mucho tiempo, apenas son 20 minutos que debemos ser exactos. Introducción al análisis retórico de la Biblia, ¿no? Bueno, el análisis retórico de la Biblia pertenece pues a la hermenéutica bíblica, ¿no? Y la hermenéutica bíblica viene del problema de interpretación. Tenemos la Biblia, el intérprete, los mundos de la Biblia y los mundos del intérprete, que nos separan pues muchísimas cosas, ¿no? Como la cultura, por ejemplo, la historia, el idioma, ¿no? Sea hebreo, griego, arameo, la literatura, no es diferente la poesía hebrea con la poesía actual, ¿no? Entonces, el relato, la narrativa y también pues eh, las formas literarias, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que entrar al mundo de la Biblia para ponerlo al mundo del intérprete y hacer, como decía Juan Stan, la doble contextualización, ¿no? Y eso también nos hace ver que hay distancia entre mundos, ideas centradas de esta sociedad en la que vivimos, como es la igualdad, no existían en la época de la Biblia, los derechos humanos tampoco existía, la individualidad, la Biblia era una personalidad, como dicen los exégetas, diádica, colectiva, la privacidad tampoco existía, el castigo de hijos e hijas era normalizado, el sistema económico era totalmente diferente, el contexto histórico también, como ya también lo han expuesto en este seminario. Los métodos exegéticos se pueden separar en dos grandes grupos, ¿no? Los métodos diacrónicos y sincrónicos. También hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, Santiago Guijarro lo presenta de otro modo y otros biblistas de otro modo. Pero el método diacrónico es el método histórico crítico, el método sociológico, la crítica de las formas, etc. Y los métodos sincrónicos son las lecturas literarias de la Biblia. Y como dice Santiago García Jalón, ¿no? En Lingüística y Exégesis Bíblica, señala lo siguiente, ¿no? Aprovechando los progresos realizados en nuestro tiempo por los estudios lingüísticos y literarios, la exégesis bíblica utiliza cada vez más métodos nuevos de análisis literario, en particular el análisis retórico, el análisis narrativo y el análisis semiótico. Entonces, esos son los métodos. La lectura literaria de la Biblia, entonces tiene el análisis retórico, el análisis semiótico, el análisis narrativo y el análisis estructural. Por ejemplo, en el curso de Biblia y Literatura les explicamos el análisis narrativo también, ¿no? Entonces, ahora, pero hoy toca el análisis retórico de la Biblia. Empiezo. La retórica nace como respuesta a la necesidad de un discurso persuasivo en las polis griegas. Y entonces es importante en la época del Nuevo Testamento porque son sociedades greco-romanas. Así Aristóteles y Quintiliano, que nos dejaron sus manuales de retórica, acentúan, ¿no?, en sus definiciones de retórica aspectos diferentes. Para el filósofo, la retórica es el arte de persuadir, ¿no?, según los textos, mientras que para el literato es el arte de hablar bien. Uno acentúa la prueba, el otro el estilo. La tradición dice que la retórica nació en Siracusa a mediados del siglo V a.C., cuando cayó el tirano Trasíbulo y con la vuelta de la democracia se realizaron numerosos procesos para restituir las propiedades privadas que habían ido a parar en manos del tirano. En estos procesos que se efectuaban ante jurados populares era necesario un tipo esencial de elocuencia deliberativa en la que fueron maestros, por ejemplo, Córax y Ticias, ¿no? Y ahí está, pues, el inicio del análisis narrativo. Según Aristóteles, el discurso retórico tiene cuatro fases, ¿no? Que son, uno, el inventio, planteamiento, planificación del discurso, búsqueda de las pruebas y de los argumentos que se va a utilizar. Segundo, el dispositio, composición de las distintas partes para formar un discurso eficaz, que fundamentalmente son dos, que es la introducción y este es
exponer la materia que se va a tratar, que se llamaba propositio y narratio, y la demostración probatio, y tenía su conclusión, ¿no? Así que esas son las fases. Es necesario notar que Quintiliano o Cicerón hicieron sus propias divisiones que integran el discurso, la, el discurso, ¿no? El discurso retórico, ¿no? Cómo la elocutio, plantearse cómo se va a decir el discurso y las figuras retóricas y literarias que se van a utilizar, la memoria, preparación para la presentación del discurso, y el actio, el hecho de pronunciar el discurso. Aristóteles en su retórica sistematizó en 3 grupos los géneros del discurso, a saber, son los siguientes: el género literario demostrativo o epidíctico, que se emplea en la alabanza o vituperio de alguna persona, por ejemplo, en la Biblia hay muchos casos de eso; el género literario judicial, que abraza la acusación y la defensa, la petición y la recusación. De hecho, en Hechos capítulo 21, 22, 23, Pablo también está en ese contexto, esa parte del texto de Lucas. El género literario deliberativo, que se utiliza para exhortar y disuadir, como sería el caso de Hebreos, por ejemplo, que los especialistas dicen que es una carta de exhortación, o también se le llama parenética. Siguiendo con este análisis narrativo, elementos claves de la retórica, todos los autores ponen especial esmero en estudiar las relaciones comunicativas existentes entre el orador, el escritor, la audiencia y el discurso pronunciado o leído, con un cuidado detallado de 3 factores. El ethos, que significa el carácter, por definirlo de forma sencilla, se refiere a la retórica aristotélica, a la autoridad moral del que escribe o el que habla, ¿no? El ethos. El pathos, que representa la disposición anímica a la que quiere conducir a quien escucha, son las reacciones emocionales que experimentan los oyentes, haciendo que el discurso sea considerado persuasivo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas, ¿no? Su espíritu se enardecía al ver a la gente entregada a la idolatría. Ese es el pathos. Y el logo señala la forma y el fondo del discurso o escrito, centrándose en la argumentación lógica del mismo. Entonces, siguiendo, según Ignacio Rojas Gálvez, en su libro Análisis retórico literario de Primera Tesalonicenses, dice lo siguiente: durante mucho tiempo la retórica, ¿no?, quedó relegada al ámbito del recuerdo hasta que recuperó su preponderancia en el siglo XV, XVI, XVII. Posteriormente, el romanticismo trajo el rechazo total que iba acompañado del dogmatismo romántico, ¿no? Bien entrado al siglo XX, surge la denominada nueva retórica, un tipo de hermenéutica bíblica que se inició con la obra de C. Perelman y Olbrecht en su tratado de argumentación. Entonces, en los estudios bíblicos se empieza a analizar estas retóricas aristotélicas que se usaban también en los autores romanos, y que cuando se analiza el texto bíblico hay coincidencias, ¿no? Entonces, como decía Luis Alonso Shekel, ¿no?, es palabra de Dios con palabras humanas, ¿no es cierto? Entonces, ahora quiero señalar un ejemplo de retórica en Primera Tesalonicenses, y le he llamado imágenes de ternura, ¿no? Y antes, el análisis retórico en la Biblia tiene 2 aspectos fundamentales. Uno, por un lado, analiza el desarrollo lógico de la argumentación de la misma, tratando de identificar en esta los elementos que integran el discurso oral, llamamos clásicamente partes de la orationis. Eso en el texto bíblico. Segundo, como el estudio epistolar pretende clasificar la carta dentro de una tipología, el estudio de la disposición retórica pretende precisar qué género discursivo es el utilizado por el autor, ¿no?, o cuál es la finalidad del escrito. Entonces se analiza eso también. Entonces veamos rápidamente, porque nos queda solamente 5 minutos, en Primera Tesalonicenses 2, 7 al 8, desde una mirada retórica en la traducción del lenguaje actual de las Sociedades Bíblicas Unidas. Como somos apóstoles de Cristo,
pudimos haberle exigido que nos ayudara, pero no lo hicimos, ¿no? Mira, esa persuasión. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que, de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes, ¿no? El profesor Ignacio Rojas Gálvez dice que Pablo es un maestro de la retórica, y esto es una demostración tremenda, y que nos integra también a un Pablo que a veces está desconocido, ¿no? Ese Pablo a veces eh, fariseo, ese Pablo misionero, ese Pablo maestro, o ese Pablo argumentativo de Romanos, pero también aquí tenemos a un Pablo pastor, cariñoso, amable. Y también eso nos recuerda a Apocalipsis 1:9, por ejemplo, al escritor de Apocalipsis, que cómo había sufrido con la comunidad las persecuciones, ¿no? En la Reina Valera 60 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y fíjense acá en la TLA como una madre y aquí como la nodriza. Y eso es un debate de la crítica textual también que acabamos de escuchar la ponencia, que enriquece justamente el análisis de la Biblia, ¿no? Y como dijo el ponente anterior, que no sea un motivo para pelear en la iglesia, sino más bien un motivo para enriquecer los estudios bíblicos, ¿no? Entonces, saqué 3 principios bíblicos, miren, en el versículo 7, como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido, ¿no? Que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos, ¿no? De relaciones de poder hacia relaciones de ternura. Qué lindo, ¿no? Ese relato persuasivo que se encuentra, y Pablo es un maestro de la persuasión en ese contexto, nos señala, ¿no? Cómo de esas relaciones de poder, ¿no? Eh, Porque en el contexto, pues, allí el que está arriba, el que está encima, ordena. En el contexto, eh, las personas a veces a los hijos no los cuidan con ternura, ¿no? Hay muchos datos de eso. Pero Pablo está haciendo un giro hermoso literario para decirlo como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, o tal vez la madre, ¿no? Que cuida a sus hijos, y eso es pues extraordinario, ¿no? Entonces, lo segundo es la práctica de ternura, como una madre que cuida a sus hijos. Hay un texto muy interesante de esto que lo ha recogido la profesora Margaret MacDonald en un libro extraordinario sobre la mujer, ¿no? Que se llama El poder de la mujer, que está publicado en Verbo Divino, y ella dice pues que muchas madres dejaron de cuidar a sus hijos, sobre todo las de clase alta. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿no? Eh, pero sean como esas madres de ternura, ¿no? O sea, es como que Pablo le está proponiendo a una sociedad una nueva práctica de ternura, como esa madre que cuida a sus hijos, ¿no? En la cultura romana del siglo I, los estudiosos dicen que eh, la mejor madre romana, que incluso Augusto la hizo diosa, fue Cornelia, ¿no? Que tuvo 10 hijos, varón, mujer, y que al final solamente se quedó con 2. Y por último, miren, en el verso 8, qué hermoso esto, ¿no?
tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestras propias vidas, una relación de amor, de sacrificio, ¿no? Miren esta persuasión hermosa que está en el texto, y ya se está estudiando, hay comentarios bíblicos ya desde justamente el análisis, pues, retórico, ¿no? Estas claves y todo, ya se está estudiando los textos retóricos que en los evangelios, por ejemplo, en el apóstol Pablo y sobre todo en Hebreos, ¿no? Ya hay comentarios eh, bíblicos desde la perspectiva de la retórica. Termino diciéndoles que amor a la vida nunca termina, ¿verdad? Amamos la palabra de Dios, tenemos métodos literarios. Recuerdo que empecé mis estudios teológicos en 1985, ¿no? Y han pasado décadas y sigo siendo un estudiante y un amante de la Biblia, y estos textos y estos métodos les puede enamorar, ¿no? Para que sigamos amando y creyendo que todas las cosas pasarán, pero su palabra jamás pasará. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos y todas, y que la palabra de Dios permanezca para siempre en nuestros corazones. Gracias.